Aquí está la verdad que nadie te dice cuando empiezas. Al principio parece que todo conspira en tu contra. Llamas y no responden, escribes y no contestan. Presentas tu producto y te dicen déjame pensarlo y nunca más vuelves a saber de esa persona. Y en ese momento, si no estás preparado mentalmente, empiezas a dudar. Dudas de ti, dudas del proceso, dudas incluso de si esto es para ti. Pero lo que estás experimentando no es fracaso, es el precio de entrada. La mayoría de las personas abandona las ventas no porque no funcione, sino porque no ven resultados inmediatos. Y ese es el error. Quieren sembrar hoy y cosechar mañana. Quieren hacer 3 intentos y cerrar 10 ventas. Quieren validación rápida, pero las ventas, como cualquier disciplina que genera riqueza real, funcionan bajo una ley diferente, la ley de la acumulación. Cada llamada que haces, cada rechazo que recibes, cada intento fallido, no es tiempo perdido. Es entrenamiento, es construcción, es acumulación invisible. El problema es que tú no ves lo que está pasando detrás. No ves que estás afinando tu forma de hablar. No ves que estás entendiendo mejor a los clientes. No ves que estás desarrollando resistencia emocional. No ves que cada no te está acercando al sí, que lo cambia todo. Pero eso está ocurriendo, quieras o no. Y aquí es donde se separan los amateurs de los profesionales. El amateur trabaja basado en resultados inmediatos. Si ve progreso, continúa. Si no, abandona. El profesional trabaja basado en disciplina. No le importa si hoy no hay resultados visibles. Él entiende que el proceso está funcionando incluso cuando no se nota. Tú tienes que decidir en cuál de los dos grupos vas a estar. Porque si tu motivación depende de resultados rápidos, estás construyendo sobre arena. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Hoy crees en ti, mañana lo dudas todo. Y así no se construye una carrera en ventas. Así se construye frustración. Pero si tú decides mantenerte firme, incluso cuando no hay evidencia inmediata de éxito, entonces estás jugando a largo plazo. Y el largo plazo siempre recompensa al que resiste. Piensa en esto. La mayoría de tus competidores va a abandonar antes que tú. No porque sean menos inteligentes, no porque tengan menos talento, sino porque no soportan la incomodidad de no ver resultados rápidos, no soportan la presión mental, no soportan el silencio después del esfuerzo. Pero tú sí puedes soportarlo. Y si lo haces, automáticamente reduces la competencia. Porque las ventas no son solo una habilidad, son un juego de resistencia. Cada día que tú continúas, estás avanzando posiciones sin darte cuenta. Cada día que no te rindes, estás dejando atrás a alguien que sí lo hizo. Ahora bien, hay algo que tienes que entender profundamente. El éxito en ventas rara vez es inmediato, pero casi siempre es inevitable para el que no se detiene. Inevitable. Esa es la palabra clave. Porque si tú haces lo correcto el tiempo suficiente, si mejoras constantemente, si corriges tus errores, si te expones una y otra vez al rechazo, llega un punto donde todo empieza a hacer clic. Empiezas a cerrar ventas. Empiezas a entender a las personas sin esfuerzo. Empiezas a tener control en las conversaciones. Empiezas a generar ingresos consistentes. Pero ese punto no llega para el que abandona. Llega para el que insiste. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio mental importante. Deja de medir tu progreso por resultados inmediatos y empieza a medirlo por acciones consistentes. No te preguntes cuántas ventas hice hoy. Pregúntate, ¿cuántas llamadas hice? ¿Cuántas conversaciones inicié? ¿Cuántas oportunidades generé? ¿Cuánto mejor soy hoy que ayer? Porque cuando te enfocas en las acciones, los resultados se vuelven una consecuencia, no una obsesión. Y eso cambia todo. Porque ahora ya no dependes del resultado para sentirte bien, dependes de tu disciplina y eso te da poder, te da estabilidad, te da control. La persona que gana en ventas no es la más motivada, es la más consistente. Recuerda esto, la motivación sube y baja, pero la disciplina se construye. Y tú no puedes construir una carrera basada en emociones inestables. Necesitas un sistema donde pase lo que pase, tú actúas. Un sistema donde, aunque no tengas ganas, haces lo necesario. Un sistema donde tu compromiso es más fuerte que tus dudas. Porque tus dudas van a aparecer. Eso es inevitable. Vas a tener días donde sientes que no avanzas. Días donde todo sale mal. Días donde cuestionas si vale la pena. Pero esos días son los más importantes. Porque es ahí donde se define si tú realmente vas a lograrlo o no. Cualquiera puede seguir cuando todo va bien. Pero no cualquiera puede seguir cuando no hay resultados.
Y tú tienes que convertirte en esa persona que sigue, incluso en silencio, incluso sin reconocimiento, incluso sin resultados inmediatos. Porque cuando tú logras dominar esa etapa, todo cambia. Tu mentalidad se fortalece. Tu confianza deja de depender del exterior. Tu identidad se transforma. Ya no eres alguien que intenta vender. Eres alguien que hace lo necesario, sin importar las circunstancias. Y ese tipo de persona eventualmente gana. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo, porque esto es lo que realmente transforma tu manera de ver las ventas y tu vida. Los resultados que estás buscando no llegan cuando tú quieres, llegan cuando tú te conviertes en la persona capaz de sostenerlos. Ese es el punto que la mayoría ignora. Tú no estás solo construyendo ventas, estás construyendo carácter, habilidades, mentalidad, disciplina, y mientras eso no esté listo, los resultados no se quedan, incluso si llegan por accidente. Por eso ves personas que logran una venta grande y luego desaparecen. No logran repetirlo, no logran sostenerlo. ¿Por qué? Porque no construyeron la base. Tú estás construyendo esa base ahora mismo, aunque no lo sientas. Cada rechazo te está enseñando a no tomarte las cosas personal. Cada objeción te está obligando a mejorar tu argumento. Cada silencio te está enseñando paciencia. Cada intento fallido está afinando tu estrategia. Pero aquí viene la parte incómoda. Este proceso no es emocionante. No hay aplausos. No hay reconocimiento inmediato. No hay resultados visibles al principio. Y tu mente empieza a jugar en tu contra. Empieza a decirte, esto no está funcionando. Estoy perdiendo el tiempo. Tal vez debería hacer otra cosa. Esto no es para mí. Y si tú no sabes controlar ese diálogo interno, pierdes. Porque las ventas no se pierden solo afuera, se pierden primero en la mente. Por eso tienes que volverte extremadamente selectivo con lo que te dices a ti mismo. En lugar de decir, no estoy vendiendo, di, estoy en proceso de dominar esto. En lugar de decir, nadie me compra, di, todavía no he encontrado la forma correcta de comunicarlo. En lugar de decir, esto no sirve, di, aún no lo he perfeccionado. Eso no es positivismo vacío, eso es dirección mental. Y la dirección mental define tus acciones. Y tus acciones definen tus resultados. Ahora, hay otra verdad que tienes que aceptar si quieres avanzar. En ventas, el rechazo no es la excepción, es la norma. Escucha bien esto. Si tú esperas que la mayoría te diga que sí, estás en el juego equivocado. La mayoría te va a decir que no. La mayoría no está lista. La mayoría no tiene dinero. La mayoría no confía. La mayoría no decide. Y eso está bien. Porque tú no necesitas que todos te digan que sí, necesitas que unos pocos lo hagan. Pero para llegar a esos pocos, tienes que atravesar muchos no. Ese es el precio. Y aquí es donde entra una mentalidad que cambia completamente el juego. Deja de evitar el rechazo y empieza a buscarlo. Sí, buscarlo. Porque cada vez que alguien te dice que no, estás filtrando, estás avanzando, estás más cerca del cliente correcto. El problema no es que recibas muchos no. El problema es que te detienes antes de llegar a los sí. Imagina esto. Cada 10 personas, uno compra, pero tú te rindes en la persona número 6. ¿Ves el problema? No es que el sistema no funcione, es que tú no llegaste lo suficientemente lejos. Y esto pasa todo el tiempo. Las personas hacen un pequeño esfuerzo, no ven resultados inmediatos y abandonan justo antes del punto de inflexión. Ese punto donde todo empieza a cambiar. Ese punto donde las habilidades empiezan a consolidarse. Ese punto donde la confianza se vuelve natural. Ese punto donde los cierres empiezan a fluir. Pero ese punto no se alcanza con intentos esporádicos. Se alcanza con repetición. Repetición consciente. No se trata solo de hacer más. Se trata de hacerlo mejor cada vez. Aprender de cada conversación. Ajustar tu mensaje. Escuchar más. Entender mejor al cliente. Ser más claro, más directo, más preciso. Porque vender no es hablar mucho. Es entender profundamente. Y eso toma tiempo. Tiempo que muchos no están dispuestos a invertir. Pero tú sí puedes. Ahora, hay algo que tienes que eliminar completamente si quieres avanzar. La necesidad de resultados rápidos como validación personal. Porque mientras necesites resultados inmediatos para sentirte valioso, vas a sufrir. Hoy vendes, te sientes bien. Mañana no vendes, te sientes mal. Y entras en un ciclo emocional que te destruye la consistencia. En cambio, cuando tú decides que tu valor no depende del resultado de hoy, sino de tu compromiso diario, te vuelves imparable. Porque ahora nada te detiene. No un mal día, no un rechazo, no una semana sin ventas. Sigues avanzando,
Y eso es lo que la mayoría no puede hacer. Recuerda esto, en ventas, el que gana no es el que tiene más talento, es el que permanece el tiempo suficiente como para volverse bueno. Así de simple. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener el mejor producto, no necesitas empezar siendo experto. Necesitas seguir. Seguir cuando es incómodo, seguir cuando es aburrido, seguir cuando no hay resultados. Porque ahí es donde ocurre la transformación real. Ahí es donde pasas de ser alguien que prueba a alguien que domina. Y cuando llegas a ese nivel, las ventas dejan de ser una lucha. Se convierten en una habilidad. Una habilidad que te paga una y otra vez. Una habilidad que te da libertad, que te da opciones, que te da control sobre tu vida. Pero todo eso está del otro lado de la persistencia. No antes. Nunca antes. No abandonan de golpe. Abandonan poco a poco. Empiezan a bajar la intensidad, empiezan a justificarse, empiezan a negociar con su disciplina y sin notarlo pasan de ser personas comprometidas a ser personas intermitentes. Y en ventas la intermitencia es el enemigo silencioso del éxito, porque no te destruye de inmediato, te desgasta lentamente, te hace perder ritmo, te hace perder confianza, te hace perder oportunidades y cuando finalmente miras hacia atrás te das cuenta de que no es que no funcionara, es que nunca le diste la continuidad suficiente como para que funcionara. Tienes que entender que las ventas no responden bien a los esfuerzos esporádicos, responden a la constancia agresiva, a la repetición diaria, al compromiso innegociable de hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no tienes ganas, porque el mercado no premia lo que haces de vez en cuando, premia lo que haces todos los días. Y si tú solo actúas cuando te sientes motivado, estás condenado a resultados mediocres porque la motivación es inestable, sube y baja, aparece y desaparece, pero la disciplina, cuando la entrenas correctamente, se mantiene firme incluso en los días difíciles, incluso cuando no hay energía, incluso cuando no hay resultados. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio radical en tu identidad, dejar de verte como alguien que intenta vender y empezar a verte como alguien que ejecuta un estándar diario sin excusas. Porque cuando tú tienes un estándar claro, no te preguntas si hoy trabajas o no, no negocias contigo mismo, no dependes de tu estado emocional, simplemente haces lo que ya decidiste que ibas a hacer. Y eso elimina una cantidad enorme de fricción mental, porque ya no hay debate interno, ya no hay excusas, ya no hay espacio para la duda, hay acción, acción constante, acción enfocada, acción repetida hasta que los resultados aparecen. La realidad es que tú no necesitas un día perfecto para avanzar, necesitas muchos días imperfectos ejecutados correctamente, necesitas días donde tal vez no te sientes al 100%, pero aún así haces las llamadas, aún así escribes los mensajes, aún así haces seguimiento, aún así mejoras un poco tu proceso, porque esos días, los días donde no tienes ganas pero actúas de todos modos, son los que construyen la verdadera ventaja, son los que te separan de todos los demás que solo actúan cuando están motivados. Y esa es la diferencia entre alguien que logra resultados temporales y alguien que construye resultados sostenibles. Ahora bien, también tienes que aceptar que el progreso en ventas no es lineal. No es una línea recta donde cada día mejoras un poco y cada semana ganas más. No funciona así. El progreso en ventas es irregular. Es caótico, hay días donde todo fluye y parece fácil, y hay días donde nada funciona y parece imposible, y si tú no estás preparado para esa montaña rusa emocional, vas a tomar malas decisiones, vas a abandonar en el momento equivocado, vas a rendirte justo antes de que las cosas empiecen a cambiar, porque muchas veces el mayor progreso ocurre justo después de una etapa de frustración, justo después de un periodo donde parece que nada funciona. Piensa en esto con claridad. Cada habilidad que hoy admiras en alguien más, cada persona que hoy ves cerrando ventas con facilidad, cada persona que hoy parece tener resultados constantes, pasó por una etapa donde no sabía qué decir, donde se equivocaba, donde dudaba, donde era rechazado constantemente. Pero la diferencia es que esa persona no se detuvo. No se dio el lujo de abandonar solo porque no veía resultados inmediatos. Entendió que el proceso era parte del crecimiento. Entendió que la incomodidad era necesaria. Entendió que la repetición era el camino. Y tú tienes que adoptar esa misma mentalidad. Porque nadie se vuelve bueno en ventas por accidente. Nadie despierta un día siendo excelente. Es el resultado de horas, de intentos, de errores, de ajustes, de aprendizaje constante y sobre todo de persistencia, de esa capacidad de seguir cuando otros ya se fueron, de esa decisión de continuar cuando ya no es emocionante, cuando ya no hay novedad, cuando solo queda el trabajo silencioso
repetitivo, constante. Hay algo más que tienes que internalizar profundamente. Cada día que tú no actúas, no te quedas en el mismo lugar, retrocedes, pierdes ritmo, pierdes confianza, pierdes oportunidades. Porque el mercado sigue moviéndose, las personas siguen tomando decisiones, otros vendedores siguen actuando, y mientras tú dudas, alguien más está ocupando el espacio que tú dejaste libre. Por eso no puedes darte el lujo de parar. No puedes darte el lujo de ser inconsistente, porque la consistencia no es solo una ventaja, es una necesidad. Y no se trata de trabajar sin dirección, no se trata de hacer por hacer, se trata de actuar con intención, de mejorar constantemente, de observar qué funciona y qué no, de ajustar tu enfoque, de aprender de cada interacción, porque cada conversación es información, cada rechazo es retroalimentación, cada intento es una oportunidad de perfeccionar tu proceso, pero eso solo ocurre si tú estás presente, si estás comprometido, si estás realmente enfocado en mejorar y no solo en sobrevivir el día. Porque si solo estás sobreviviendo, esperando que algo cambie sin cambiar tú, entonces nada va a pasar, pero si tú tomas el control, si tú decides elevar tu estándar, si tú decides actuar con disciplina incluso cuando es incómodo, incluso cuando es repetitivo, incluso cuando no hay resultados inmediatos, entonces entras en otra liga, entras en el grupo reducido de personas que realmente hacen que las cosas sucedan. Y aquí viene algo clave, la confianza no se construye pensando positivo, se construye cumpliendo contigo mismo, se construye haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Se construye acumulando pequeñas victorias diarias, incluso si son invisibles para los demás, porque cada vez que tú cumples con tu proceso, te estás demostrando a ti mismo que eres alguien confiable, que eres alguien disciplinado, que eres alguien que no depende de cómo se siente, y eso con el tiempo crea una seguridad interna que no se rompe fácilmente. Esa es la verdadera ventaja. No es el talento, no es el producto, no es la suerte. Es la capacidad de sostener el proceso el tiempo suficiente como para volverte imparable. Y cuando llegas ahí, cuando ya no dependes de la motivación, cuando ya no te afecta un rechazo, cuando ya no necesitas resultados inmediatos para seguir en ese punto, las ventas dejan de ser un desafío emocional y se convierten en un sistema, en algo que puedes repetir, mejorar y escalar. Pero ese nivel no es para los que abandonan rápido, es para los que se quedan, es para los que resisten. Es para los que entienden que lo que están construyendo no es solo dinero, es una versión más fuerte, más enfocada y más disciplinada de sí mismos. Y esa versión es la que finalmente gana. Ahora quiero que te detengas un momento y seas brutalmente honesto contigo mismo, porque este es el punto donde todo se define. Vas a seguir actuando como la mayoría, reaccionando según tus emociones, abandonando cuando no ves resultados inmediatos, buscando excusas para justificar por qué no estás donde quieres estar, o vas a tomar la decisión firme de convertirte en alguien que termina lo que empieza, alguien que persiste incluso cuando no hay evidencia inmediata de progreso, alguien que entiende que el verdadero crecimiento ocurre en silencio, lejos de los aplausos, lejos de la validación externa, porque al final todo se reduce a una decisión, no a un talento especial. No a una oportunidad única, no a un golpe de suerte, a una decisión, la decisión de no abandonar, la decisión de mantenerte en el proceso el tiempo suficiente como para que funcione, la decisión de hacer lo que otros no están dispuestos a hacer durante más tiempo del que otros están dispuestos a resistir. Y aquí es donde tienes que cambiar definitivamente tu perspectiva sobre los resultados, porque los resultados no son algo que tú persigues desesperadamente, son algo que tú construyes inevitablemente a través de tus acciones diarias, son la consecuencia directa de quién te estás convirtiendo en el proceso, y cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con el corto plazo y empiezas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar, tu disciplina, tu consistencia, tu estándar. Tú no controlas cuando una persona te dice que sí. Tú no controlas cuando llega una gran oportunidad. Tú no controlas el mercado, pero sí controlas cuántas veces lo intentas. Sí controlas cuánto mejoras cada día. Sí controlas si te rindes o si sigues. Y eso es suficiente, más que suficiente. Porque cuando tú controlas lo controlable, los resultados terminan alineándose. Tal vez no en el tiempo que quieres, pero sí en el tiempo correcto. Y aquí es donde quiero que grabes esto en tu mente. Muchas veces estás mucho más cerca del resultado de lo que crees, pero como no lo ves, como no es evidente todavía,
Decides rendirte justo antes de que todo cambie, justo antes de que las conversaciones empiecen a fluir, justo antes de que los cierres comiencen a aparecer, justo antes de que tu confianza se dispare. Y ese es el error más costoso que puedes cometer. Abandonar en el momento equivocado. Porque no es el esfuerzo lo que te falla, es la falta de paciencia para sostenerlo. Por eso tienes que desarrollar una mentalidad a prueba de resultados inmediatos, una mentalidad que no dependa de lo que pasa hoy, sino de lo que sabes que estás construyendo. Una mentalidad que te permita avanzar incluso en la incertidumbre, incluso cuando no tienes garantías, incluso cuando nadie te está aplaudiendo. Porque ahí es donde se construyen las verdaderas carreras, no en los días fáciles, no en los momentos de motivación alta. Se construyen en los días silenciosos, en los días donde nadie te ve, donde nadie te reconoce, donde tú decides actuar de todos modos, donde tú decides cumplir con tu estándar aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque estés frustrado. Esos días son los que lo cambian todo. Y ahora quiero que entiendas esto como un principio innegociable. Tú no necesitas ver resultados inmediatos para saber que vas por el camino correcto. Necesitas saber que estás ejecutando el proceso correcto de manera consistente, porque el proceso bien ejecutado siempre produce resultados, siempre, sin excepción. El problema es que la mayoría no se queda el tiempo suficiente para comprobarlo. Pero tú no eres la mayoría. Tú estás aquí porque quieres más, porque sabes que puedes más, porque no estás dispuesto a conformarte con una vida promedio. Y si eso es cierto, entonces tienes que actuar en consecuencia. Tienes que dejar de negociar con tus excusas. Tienes que dejar de depender de tu estado emocional. Tienes que dejar de buscar resultados rápidos como validación. Y tienes que empezar a construir algo real, algo sólido, algo que no dependa de un buen día, sino de un estándar diario. Porque cuando tú haces eso, cuando tú te comprometes de verdad, cuando tú decides que no importa cuánto tiempo tome, vas a seguir avanzando, en ese momento te vuelves imparable. No porque todo sea fácil, sino porque ya nada te detiene. Y ahí es donde ocurre el cambio definitivo. Ahí es donde pasas de intentar a lograr. Ahí es donde dejas de dudar y empiezas a ejecutar. Ahí es donde los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una consecuencia. Así que a partir de hoy toma una decisión clara, firme, sin condiciones. No vas a abandonar las ventas solo porque no ves resultados inmediatos, no vas a rendirte en medio del proceso. No vas a ser una de esas personas que empieza con entusiasmo y termina con excusas. Vas a ser diferente, vas a mantenerte, vas a resistir, vas a mejorar, vas a seguir. Porque sabes algo que muchos aún no entienden, el éxito en ventas no es para el más rápido, es para el que no se detiene. Y si tú no te detienes, si tú te mantienes firme, disciplinado, enfocado, es solo cuestión de tiempo. No de suerte, no de casualidad, de tiempo y de acción. Ahora sal allá afuera y haz lo que tienes que hacer.